Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 12 de enero en que celebramos la fiesta del bautismo de Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de esta fiesta del bautismo de Jesús leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículos 1 al 5 y 9 al 11. Consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre, que ya satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama: preparen el camino del Señor en el desierto, construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas para Sión. Alza con fuerza la voz, tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén. Alza la voz y no temas. Anuncia a los ciudadanos de Judá: aquí está su Dios, aquí llega el Señor lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como pastor apacentará su rebaño, llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá solícito a sus madres. Palabra de Dios. Al celebrar el bautismo del Señor, tenemos que tener claro que la gran acción que se realiza en el bautismo del Señor no es propiamente que el Señor sea bautizado, una acción que no representa ninguna transformación ni ningún cambio en Él, sino que la importancia mayor del bautismo del Señor está justamente en ser un momento en el cual se da testimonio de quién es aquel que está recibiendo el bautismo de manos de Juan. Esto es tan importante, ¿por qué? Porque empieza el testimonio que cumple con todo lo que hemos leído con el libro del profeta Isaías. Es decir, cómo el Señor había anunciado que iba a haber un mensajero que iba a señalar quién era aquel que venía a brindar la paz absoluta, que venía a brindar esa posibilidad de alcanzar la salvación. Fíjate en esta línea las palabras del profeta Isaías, lo que nos dicen: consuelen a mi pueblo. Esa consolación de saber que se han cumplido las profecías, esa consolación de saber que tenemos a nuestro alcance la salvación, esa consolación de saber que se han abierto las puertas del cielo, es decir, que la promesa del Señor es cierta, que la promesa de poder alcanzar la vida eterna es cierta y que está a nuestro alcance, que está a nuestra disposición. Qué bonito es cuando nosotros hallamos consuelo en esto. ¿Cuántas veces andamos en la vida buscando consuelos que no consuelan, consuelos que no llenan el corazón? Consuelos que no llenan el corazón porque se quedan en ser consuelos mundanos, es decir, que se quedan anclados en el mundo. El verdadero consuelo viene aquí. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos: ya terminó el tiempo de su servidumbre, es decir, ha llegado el tiempo de la liberación. Y entonces una voz clama:
preparen el camino del Señor en el desierto. Esta es la voz de Juan el Bautista, que nos anuncia además cómo se va a construir una vía de acceso a la salvación. Mira qué manera tan bonita tiene el profeta Isaías de decirlo: que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece. ¿Qué nos muestra? Un camino en el que yo no tengo ni que subir ni bajar, ni ir de un lado para el otro. Un camino que es fácil de recorrer. El camino de la salvación es un camino fácil de recorrer. Sí, es sumamente fácil de recorrer. No tiene extravíos, no hay misterios profundos. No, la voluntad del Señor, perdón, la voluntad del Señor ha sido manifestada, está a nuestra disposición. Eso no quiere decir que no requiera esfuerzo de nuestra parte. Claro, por supuesto que requiere el esfuerzo y el esfuerzo permanente de nuestra parte, pero hay que darnos cuenta qué fácil es alcanzar la gracia del Señor. De hecho, cuando analizamos qué es lo que tenemos que hacer para recibir los sacramentos, no nos vamos a encontrar con una complicación tremenda. Oye, ¿qué necesito yo para ser bautizado? En el caso de un niño, que sus padres tengan fe y proclamen esa fe y garanticen, lógicamente, que van a educar en esa fe a ese niño. Y después, ¿qué hay que hacer? Y se le va a echar un poco de agua y se va a decir: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para el perdón de mis pecados, que eso es lo que tengo que hacer, confesarte. Para recibir el tesoro más grande, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. ¿Qué monte tengo que subir? No, hermano mío, tienes que ir a misa y comulgar, estando en gracia de Dios. Fíjate cómo el camino de la salvación al final del día es un camino fácil, que requiere nuestro esfuerzo. Sí, lógico, pero no es un camino empinado y torcido y que se desvía por todos lados. No, es claro y directo. Esa es la gran manifestación de nuestro Señor, y ese debe ser el origen del consuelo que encuentra mi corazón. En la segunda lectura leemos la carta de San Pablo a Tito, capítulo 2, versículos 11 al 14 y capítulo 3, versículos 4 al 7. Hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación se me dio a conocer este misterio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Palabra de Dios. En la fiesta del bautismo del Señor se nos recuerdan estas palabras que ya hemos leído en el tiempo de Adviento, palabras de San Pablo que nos recuerdan una realidad tan sencilla. ¿A quién se han abierto las puertas de la salvación? A todos. El anuncio del Evangelio está destinado para todos. La salvación está destinada para todos. Esto es tan importante cuando hay que entender que la Iglesia no es una secta. La Iglesia no es un grupo de personas que tienen que pasar por una serie de pruebas para pertenecer al club, para pertenecer a este grupo apartado, misterioso, que no se conoce bien y que no se sabe qué es lo que hacen. No, la vida de la Iglesia es una vida abierta, a la que puede entrar cualquiera. La doctrina de Cristo que transmite la Iglesia es una doctrina conocida. No es que vas a tener que pasar por ciertos niveles para entonces y solo entonces, cuando hayas pasado las pruebas, entonces sí podrás conocer los secretos más ocultos. No, resulta que el proceso de iniciación cristiana lo realizan los niños. Y desde niño recibimos el bautismo, y desde niño recibimos la confesión y la primera comunión y la confirmación. Y tenemos así el proceso de iniciación cristiana.
Y por eso es que a una muy corta edad una persona ya puede tener toda su iniciación cristiana y ser plenamente un cristiano. San Pablo lo que nos está diciendo es cómo por revelación se le dio a conocer este misterio, que no había sido manifestado antes, pero que ahora sí ha sido revelado. Es decir, que todos los paganos, es decir, todas las naciones son coherederos de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo, partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Qué bonito es saber entonces que el Evangelio tiene que ser predicado a todos y que tiene que haber en nuestro corazón ese deseo de proclamar el Evangelio. Hoy día estamos celebrando la fiesta del bautismo del Señor y estamos iniciando el tiempo ordinario. Hemos pasado el tiempo de Navidad. ¿Para qué? Para llegar justamente a esta fiesta y comenzar con el bautismo del Señor ese camino de evangelización. Inicia la vida pública del Señor. Durante 30 años vivió oculto. Oculto no porque haya estado oculto, no porque haya estado escondido, sino porque no hizo ninguna actividad que se manifestara como el Redentor que es. Pero ahora, con el bautismo del Señor, inicia esa manifestación. Y qué bonito es entonces en este día que nosotros asumamos ese compromiso con la evangelización. Si el Señor ha dejado la comodidad de su hogar en Nazaret para anunciar el Evangelio, tú y yo también siempre estamos llamados a dejar nuestras comodidades para anunciar en la medida de nuestras posibilidades y en la medida que el Señor nos va entregando diferentes misiones, el anuncio del Evangelio. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículos 15 al 16 y 21 al 22. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía: Tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. El Evangelio que acabamos de leer lo podemos dividir en dos partes. En primer lugar, el testimonio de Juan el Bautista. Fíjate cómo San Lucas nos dice que había una gran expectación. ¿Por qué? Porque pensaban que Juan el Bautista era el Mesías. Y entonces Juan los saca de esta duda. Es cierto que yo los bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo. Es decir, cumple con ese ser el mensajero que hemos leído en la primera lectura del profeta Isaías. Uno más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de las sandalias, y él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Esta primera parte del testimonio de Juan nos debe dejar en claro que el bautismo que ha recibido Jesús no es el bautismo que hemos recibido nosotros. ¿Por qué? Porque Juan está hablando justamente de la diferencia. Yo bautizo con agua, pero este no es el gran bautismo. El gran bautismo lo va a realizar el que viene después de mí, el que es más poderoso que yo. Pero lógicamente, entonces, este día en que celebramos el bautismo del Señor, tenemos que reflexionar sobre esa condición de bautizados que tenemos y tenemos que reflexionar sobre la maravilla que significa ese sacramento del bautismo que hemos recibido y que a veces, como lo hemos recibido de pequeños, lo tenemos ahí como olvidado. Hace unos años atrás, el Papa Benedicto, cuando decretó el año de la fe
un año tan bonito, un año santo como el que estamos viviendo ya ahora, año jubilar de la esperanza. En ese tiempo, una de las condiciones para ganar indulgencia plenaria era ir a visitar la pila bautismal, el lugar donde yo había sido bautizado. Y era una manera que utilizó el Papa para hacernos recordar la importancia de nuestro bautismo. Piensa en todas las personas que no saben ni siquiera cuál es el día de su bautizo. No lo saben. Muchas personas que no saben ni siquiera dónde fueron bautizadas. No, pero es que yo era chiquito. Hermano mío, eras chiquito cuando naciste y recuerdas el día de tu nacimiento con la celebración de tu cumpleaños todos los años. E incluso tienes información, no, es que yo nací en este hospital, yo nací en este otro lado, yo nací por aquí. Bueno, así como tenemos esa información, qué bonito es tener clara la información de nuestro bautismo para celebrarlo, para recordarlo, para tener presente que ese día es el día en que yo nací como hijo de Dios. Claro, nuestro Señor Jesucristo hace un acto hermoso de humildad, y ya vamos a hablar sobre eso, al acercarse a recibir el bautismo de Juan. Pero ese bautismo de Juan era un bautismo de penitencia. No otorgaba lo que nosotros hemos recibido en el bautismo. Primero porque Juan no tenía la potestad de compartir su filiación divina, ese ser hijo de Dios. Eso le pertenece solo a Jesucristo, y por eso Él y solamente Él va a poder compartir esto. Y esa es la primera y la más importante de los dones que nos da el bautismo. Cuando yo he sido bautizado, se ha transformado mi condición de ser criatura de Dios para convertirme en hijo adoptivo de Dios. El unigénito se ha hecho hombre, y esto es lo que hemos celebrado en Navidad. ¿Para qué? Justamente para compartir conmigo esta grandeza. Lo hemos leído en la segunda lectura cuando San Pablo ha dicho para que todos sean coherederos, para que seamos verdaderos herederos. Pero resulta que para ser herederos, ¿cuál es la condición que tenemos que tener? La de hijos. ¿Y cómo recibo yo la condición de hijo de Dios? Ah, no, es que Dios es mi creador y yo soy hijo de Dios. No, si Dios es tu creador, tú eres su criatura, no su hijo. Te has convertido en hijo de Dios por medio del bautismo que has recibido. Y entonces, qué grandeza. Pero segunda parte del Evangelio, fíjate cómo nos narra San Lucas que sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Cuidado, se te pasa así rapidito esta frase. Entre la gente que se bautizaba. Los otros evangelios nos cuentan cómo las muchedumbres que iban a bautizarse donde Juan eran enormes. Y a mí siempre me ha llamado tanto la atención esta frase, ¿no? Entre la gente. Es decir, que nuestro Señor llega y se pone entre la gente. Para decirlo de una manera más explícita, lo que hace nuestro Señor es ponerse en la fila, ponerse en la cola. A mí me impresiona cuando escucho a una persona decir, no, es que no me he confesado porque siempre que vengo hay cola. ¿Y por qué no la hizo? Ah, porque qué pereza hacer la cola. Hermano mío, Cristo, nuestro Señor Jesús, que no necesitaba ser bautizado por Juan, estuvo entre la gente. Se puso a hacer la cola. Qué precioso dato para reflexionar sobre la humildad de Jesús. Y claro, si yo digo que quiero ser un cristiano, si yo digo que soy seguidor de Cristo, bueno, tengo que tener como maestro a mi Señor. Y tener como maestro a mi Señor significa que quiero imitarlo, que quiero seguir sus pasos. Bueno, en la celebración de su bautismo, esto es lo que veo, la
humildad del Señor. Y entonces se produce el gran testimonio, como el Espíritu Santo bajó en forma sensible como de paloma, y del cielo llegó una voz que decía: Tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. ¿Qué quiere decir estas palabras del Padre? Bueno, en primer lugar, la revelación del Padre. Cuando escuchamos Tú eres mi Hijo, ¿quién está hablando? El Padre. Por tanto, es el momento en que se nos revela justamente cómo Dios es Padre y que Dios es Hijo. Y en segundo lugar, me complazco. Me complazco, ¿qué quiere decir? Que no necesito nada más fuera de ti. Dios no necesita nada más fuera de su Hijo. En Él están todas sus complacencias. En Él se sacia todo su deseo. Y sin embargo, ha querido que tú y yo participáramos de esa relación entre el Padre y el Hijo. Por eso nos invita a relacionarnos con Él. Qué maravilla es saber que Dios no necesita absolutamente nada, ni de ti ni de mí. Y a pesar de eso, ha decidido amarnos. Por eso es un amor verdadero, puro, absoluto, total. Un amor al cual yo me acerco con tanta confianza. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide, los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una feliz fiesta del bautismo del Señor para todos.